del Señor. Antes de iniciar con la homilía de hoy, como estamos en el mes de octubre y estamos en este tipo de reflexión para tomar compromiso sobre lo que es nuestra participación en lo que es la dilatación del reino, la iglesia existe para ser semilla del reino. Su tarea es ser sal de la tierra, luz del mundo. Eso se hace con los recursos que tenemos. Se juntan nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros para el servicio de la comunidad de fe que debe vivir como semilla del reino. Y en este caso, nosotros estamos comprometiéndonos de manera inconfundible con esa tarea, porque, como dicen aquí, donde tú pones las palabras, también pones tus recursos, ¿no? Es como una manera de hacer evidente tu compromiso. Yo soy parroquiano de St. James. Soy de Puerto Rico. Los países hispanos nuestros fueron territorio de misión. Las misiones eran subsidiadas por los países europeos y entonces como que el dinero que venía para atender las tareas de la iglesia venía de afuera y como que nosotros no aprendimos, todavía en mi país está pasando, que el mantenimiento de la iglesia nos toca a nosotros. Esperamos que alguien se meta la mano al bolsillo y alguien ponga el dinero. Es interesante saber que en Europa el gobierno subsidia a las iglesias y los curas y los ministros reciben dinero de los gobiernos, Bélgica, Bruselas, Luxemburgo, España. Eso es así. Como esa es la mentalidad que estaba en la mentalidad de los misioneros, como que no nos enseñaron que el sostenimiento de la iglesia nos toca a nosotros y lo hacemos a duras penas. Se hace bien difícil. La gente no tiene problemas en salir de la misa y gastar $50 en la comida de ese domingo. Lo sé porque esa es mi experiencia personal. Pero que mucho nos cuesta decir, espérate, que hay que meterse la mano y no dar $1 o $2. Aquí las cosas son mucho más caras. Yo no me van a oír nunca haciendo promoción de recoger dinero, esa no es mi tarea, pero es una cuestión de conciencia, ¿no? ¿Qué yo hice en mi caso? No le digo a ustedes lo que ustedes tienen que hacer. Aunque hay unos criterios aquí que ya se han esbozado y se han propuesto unos criterios para participar y comprometerse, pues yo consciente de que es algo que no es de mi educación, dije, me senté con mi esposa y decidimos, bueno, aquí hay que hacer 2 aportaciones. Uno es el Catholic Appeal, que eso es una vez al año. Eso es un dinero que se saca. Y otro es para las parroquias y el continuo mantenimiento. Pues yo le dije a mi esposa, vamos a coger este dinero, vamos a dividirlo en semanas, vamos a hacer un pago automático que no tengamos que preocuparnos por eso. Y si estamos en Orlando, bien, y si no estamos en Orlando también, se hace la aportación. Y eso facilita que la iglesia funcione como debe ser, porque no está bien que los pastores se pongan a hacer trabajos que no deberían hacer. O sea, que yo leo las notas del padre Dave y veo que él se pone a limpiar la gestoría y que el padre Jorge se pone a cortar el pasto, que han tenido que salir de empleados full time a part time, que han tenido que cejar puestos. Pues me parece que ahí tenemos nosotros que decir, este es el modelo de iglesia que queremos. Si no es el modelo de iglesia que queremos, entonces dialoguemos con nuestros pastores. Pero si ese es el modelo que está y el que funciona, y nosotros somos parroquianos, tenemos que apoyarlo. Y por eso, esa fue la decisión que mi esposa y yo tomamos. Y ya, hoy no estoy en St. James, pero ya se sacó el dinero de allí, creo que el viernes. Pues así se hace, ¿no? Y me quito eso del sistema y creo y me siento contribuir con el aspecto económico. Dicho eso, y ustedes harán lo que ustedes entiendan como debe ser, ¿no? Pero hay diferentes maneras de contribuir. Lo importante es que no pensemos que es el otro que va a contribuir, sino que a mí me toca una parte. Ahora vamos al Evangelio. Es interesante este Evangelio de hoy porque Jesús es el último Evangelio de Mateo antes de que Jesús entre a Jerusalén. Entonces es interesante que él va con la caravana de sus discípulos, ¿ves? Y va entrando a una ciudad importante y muy antigua, mucho más antiguo que el judaísmo. Jericó es muy, muy antigua. Y ahí se encuentra con uno que está en el borde del camino tirado. La Biblia dice, si lo leyéramos directamente de la Biblia, dice que es Bartimeo, el hijo de Timeo. Es interesante
saber que él tiene un papá y que se conoce el nombre del papá, pero el papá no aparece allí. Y el Papa Francisco, en su homilía de hoy, decía, caramba, él tiene familia, pero lo han abandonado al camino. Es como un estorbo en la familia y ya lo han tirado, se han desentendido de él. No está arropado por el amor. Me puso eso a pensar tremendamente, porque Jesús se ha fijado en este que grita y que lo llama. Los discípulos no quieren lidiar con él porque es un estorbo. Además, posiblemente se ha ganado, en la mentalidad hebrea, posiblemente se ha ganado eso porque debió ser un pecador y por eso la gracia de Dios lo ha abandonado y está enfermo porque es un pecador. Esa es la mentalidad hebrea. No estaba bendecido por Dios. Así es que eso se lo ganó. Sin embargo, Jesús ha oído a aquel que llama y no dice atiendan a ese que está pidiendo, sino que es Jesús mismo quien se acerca y establece un diálogo directo. Y aunque es obvio que es ciego, le pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Porque hay que esperar que la gente diga qué quiere, qué necesita. A veces creemos nosotros que podemos interpretar lo que el otro necesita porque nos parece obvio. Pero Jesús le pregunta y él dice, maestro, que vea. Y entonces Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y es interesante que este hombre abandona todas sus seguridades, que es la capa que lo protegía, se levanta, corre hacia donde Jesús, habla con Jesús, escucha a Jesús y después camina con Jesús. Se convierte de ser uno abandonado en el camino, ahora es un discípulo, porque ha tenido la oportunidad de hablar con Jesús y ha escuchado a Jesús y Jesús lo ha escuchado a él. Así se sana la comunidad de fe cuando somos capaces de nosotros escuchar, ver, dialogar, acompañar. Y eso es importante, muy importante en los momentos que estamos viviendo. Es muy preocupante lo que estamos viviendo. En las últimas 72 horas hemos tenido 3 momentos dramáticos de atentados con muertes en diferentes partes de esta nación, que nos tiene que hacer pensar, si es que estamos mirando, si es que estamos escuchando. Quizás nosotros también deberíamos decir, Señor, que yo escuche y Señor, que yo vea. Hay una violencia que se está levantando de un sector hacia otro sector. Y es increíble la cantidad de dramatismo que tiene. Nos está dividiendo dentro, pero también está teniendo efectos hacia afuera. No es solamente algo que a la nación le está haciendo daño, sino que está haciendo daño hacia afuera de la nación. Es curioso ver cómo, y en este sentido todos nos deberíamos sentir judíos hoy, 11 miembros, hermanos nuestros de otra tradición, una tradición que para nosotros es esencial, la tradición judía, porque Jesús era judío, María era judía, los apóstoles eran judíos, se nos olvida eso. Son nuestros hermanos de nacimiento, de allí venimos nosotros. Esa gente está sufriendo la muerte de 11 personas por la xenofobia, ¿no? Y por el atentado contra ese pueblo judío porque se considera una minoría que ha hecho daño a la historia. Fíjate qué barbaridad. Se nos olvida la historia y la interpretamos como nos da la gana. Ese sufrimiento es mi sufrimiento. Es el sufrimiento de todos nosotros porque somos hermanos hechos del mismo material, pero también venimos de la misma tradición. Nuestro DNA está mezclado con el DNA de nuestros hermanos judíos. Es como si ahora yo estoy hablando aquí, hay gente que quizás no quiere lo que yo estoy diciendo y no le gusta, porque lo puede hasta interpretar políticamente partidista. Y se levanta uno de aquí o viene uno con una ametralladora y me entra a tiro a mí y mata a todos los que puede. ¿Cómo te sentirías tú bajo esa experiencia? Así se sentiría aquella gente ayer. Esto nos está haciendo daño. Y por eso es que hay que activar nuestro deseo de oración, pero también de acción. De una acción que comprometa a romper el odio que nos divide y que está acrecentándose.
Cuando pensamos en esa caravana que viene de Honduras, eso está a 1000 millas. Esa gente viene a pie. ¿Cuánto les tomará a una caravana de gente que tiene paridas, preñadas, ancianos, enfermos, llegar hasta acá? Eso tardará. ¿Cuánto se podrá recorrer al día? 20 millas, toda esa gente. Hay que ser buen caminante para 20 millas todos los días, por qué sé yo cuántos días. Eso tarda. Pero aquí se está dando la impresión de los que vienen son criminales y que vienen ahí hasta gente con intenciones de hacerle daño a la nación. Cuando son gente pobre saliendo por una situación, primero política, de violencia en su país, de corrupción en sus gobiernos también. Es una descomposición generalizada fuera de nuestras fronteras que está relacionada con economía, con política, con corrupción, pero también con el cambio climático. Las siembras de este año pasado, de este que está completándose, no dieron los promedios que debieron dar, no tienen mucho que comer y están saliendo de Honduras, van a pasar por Guatemala, ya debieron atravesar Guatemala la mayoría y llegar a México, atravesar la frontera y seguir caminando hacia acá. Tengo amigos en Guatemala. Mis amigos en Guatemala, del movimiento al que yo pertenezco, me dicen, Carlos, los cálculos en Guatemala es que a nosotros se nos van a acabar las reservas alimentarias en marzo. Y cuando a esa gente, que también son pobres, se les acaben las reservas alimentarias, tendrán que moverse. Y como ha pasado en toda la historia, los pobres se han movido de donde no hay a donde hay. Oye, que nosotros también nos movimos de la tierra que supuestamente manaba leche y miel con Jacob hacia Egipto, ¿se acuerdan? Porque se nos acabó la comida y tuvimos que ir a Egipto a pedirle al faraón que nos diera comida. Y por 400 años estuvimos como esclavos en Egipto. Y de Egipto volvimos y salimos y volvimos a atravesar el desierto. Las emigraciones forzosas o forzadas han sido parte de la historia. En un mundo que se está complicando por el clima y por la política, si nos cerramos y no hacemos nuestra misión de ser dialogantes con los otros para que en los países haya justicia, se respete el derecho, haya recursos compartidos entre las naciones, ¿cómo vamos a salir adelante? Y yo no hablo aquí ni como rojo ni como azul, que a mí lo que me interesa es el Evangelio de Jesucristo y las enseñanzas de la iglesia. La iglesia es universal, eso quiere decir que a ella le preocupa a todos los seres humanos de todas las partes de la tierra. Y le interesa hacer una función del diálogo abierto y de la fraternidad compartida. Porque si hoy estamos arriba, no creas que vamos a estar siempre arriba, ¿sabes? La rueda da vuelta y a veces estamos arriba, pero a veces estamos abajo. ¿De qué se trata? De compartir los recursos que se tengan y atender todo el planeta como si fuera nuestra única barca. No podemos pensar que este pedazo de la barca me toca a mí. Y si yo quiero, le hago un roto aquí en el piso a este trozo, porque este es mi canto del barco. Porque ¿sabes lo que va a pasar? Que aunque es mío y le hago un roto aquí, nos vamos a ahogar todos. En ese sentido, yo creo que cerramos nuestra mente y nuestro corazón si no nos entendemos como una comunidad fraterna. El planeta es como nuestro barco que nos mueve a través de la historia y es de todos. Ahora mismo hay una situación en Brasil, que están por elegir un gobierno que le interesa acabar con el pulmón de la humanidad. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues el que sabe un poco sabe que ese pulmón no es de Brasil, es nuestro también. Y si acabas con ese pulmón, nos hace daño a todos. Es como quien fuma aquí dentro, le hace daño a los otros. Tenemos que superar la mentalidad de mi parcela, mi pedazo, mi tierra. Eso son márgenes que nos creamos que son falsos, no son reales. Y tan pronto resolvamos eso, entonces podremos pensar en un mundo distinto. Hay esperanza.
Tampoco es que quiero acabar con una nota así tan trágica. Hay esperanza. Los jóvenes estuvieron un mes reunidos con los obispos en Roma. Es un sínodo. Sínodo se traduce como que caminamos juntos, es lo que quiere decir del griego. Y por un mes, 286 obispos de todo el mundo, con jóvenes de todo el mundo, estuvieron dialogando de la iglesia que quieren. Los jóvenes quieren cambio, está claro. Y quieren más participación de las mujeres en todos los procesos decisionales, quieren cambio. Pero no están interesados en irse para ningún lado, ni dejar de creer, ni dejar de comprometerse. Quieren cambios en la iglesia para comprometerse con la iglesia y entregar la vida por Jesús y por su enseñanza y el Evangelio. Eso que vemos que pasa en Roma también está pasando aquí. El quinto encuentro que acabó el mes pasado reunió a más de 3,000 delegados. La mayoría de ellos, más de la mitad, tenían entre 40 y 50 años. Eran adultos jóvenes que también quieren cambio, pero que están comprometidos con la iglesia. A la misma vez que se dan crisis, se da una luz. Entonces nosotros que somos hijos de la luz nos interesa que esa luz alumbre, pero que alumbre para que veamos dónde es que hay que corregir el camino y cómo es que le entre el agua al coco, cómo es que hacemos que el reino surja en medio de nosotros.